el potencial de la danza y la expresión corporal, la motricidad significativa y creativa gracias al lenguaje corporal, presentado por Helen Hernández, Gina Monsalve, Silvia Palencia y Claudia Pérez, presentado a la docente Zuli Orozco. La vida cotidiana y las situaciones que diariamente enfrentamos ponen de manifiesto la respuesta que damos a los estímulos recibidos del entorno. Y de igual manera, nuestra respuesta se convierte en un estímulo para el entorno que nos rodea. La manera en cómo reaccionamos ante dichos estímulos se relaciona muy estrechamente con la expresión del cuerpo. Y en este sentido, nuestro cuerpo se convierte en un comunicador de nuestro yo, lo que hemos de llamar lenguaje corporal. Por tal razón, es importante y de gran relevancia que desde el ámbito docente reflexionemos en aquellos conceptos que son necesarios para ayudar a emerger el potencial expresivo del docente. Y en consecuencia, es de suma importancia entender los contenidos del lenguaje y de la expresión corporal. Si bien es cierto que como docentes nos movemos en el mundo de la motricidad, cuyas habilidades y capacidades siempre están prestas a la clara observación y objetiva valoración del movimiento, entendida esta como los movimientos complejos y coordinados que realiza una persona, mas sin embargo, a diferencia de esta, las capacidades de expresión del cuerpo nos ofrece la oportunidad de ver el poder de la mirada, de los gestos, actitudes y movimientos que se sujetan al momento, espacio-tiempo, en que vive la persona, es decir, su presente, su ahora. De ahí que existen dos grandes tendencias que intentan significar el cuerpo. Uno, aquellos que explican el cuerpo desde un punto de vista externo. Y dos, aquellos que intentan comprenderlo desde un punto de vista externo, pero primordialmente interno. La imagen social del cuerpo. Toda nuestra experiencia corporal es coextensiva a un universo de símbolos que están asociados a la interacción social del hombre con su entorno. De hecho, muchas de nuestras expresiones o frases cotidianas, como soy todo oído o con las manos en la masa, entre otras, son producto de esas capacidades expresivas que, a diferencia de las habilidades motrices que en algún momento perdemos, ya sea por la edad, enfermedad, etc., son perennes y atemporales, las cuales pueden ser trabajadas desde la niñez a la vejez, pasando por la edad adulta en que muchos de nuestros educadores nos encontramos. Y es por ello que la tarea del educador debe enfocarse en la capacidad de expresión, en la capacidad de evocar emociones, de evocar motivación, de permitirle al alumno expresarse con libertad y que le permita al niño, por medio de esta expresión, crear conciencia de su cuerpo y la construcción de su yo. Basado en lo anterior teniendo en cuenta un aspecto muy importante, el yo desde cualquier disciplina viene siendo un concepto que permite la construcción mental. Sin embargo, a partir de ciertas experiencias o vivencias que puedan tener los niños en su vida cotidiana, se puede experimentar lo que es la corporalidad. Esto quiere decir que se pueden desarrollar corporalmente. Normalmente se tiene la idea de que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Y que realizamos un análisis sobre lo que somos, cómo nos comportamos, reflejamos lo que reflejamos. Entonces, esto lo que quiere decir es que las personas, basado en la cultura, hacemos ver que nos conocemos más a nosotros mismos que lo que la otra persona puede conocer de nosotros. Sin embargo, hay que destacar que si las personas destacan en nosotros ciertos aspectos que podemos dejar pasar desapercibidos, como lo son los gestos, los comportamientos sinestésicos que de pronto nosotros no somos conscientes porque no nos estamos viendo
cómo lo realizamos. Entonces, esto se debe a que somos personas o seres humanos públicos, de los cuales también es necesario para nuestro desarrollo corporal la interacción con las demás personas. Es así como se llega al proceso de experiencia y conocimiento del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, inicialmente Piaget nos dice que este conocimiento se da cuando el sujeto inicialmente muestra durante su crecimiento, durante su evolución, muestra el signo interés por el mundo simbólico. eh, Quiere decir que esto marca el inicio del lenguaje. Es en estos momentos en donde al él experimentar con su propio cuerpo y el vivenciar, se dotan significados para las conductas motriz o motoras. Sentido a partir de la espontaneidad, el movimiento, la acción, esas conductas que tiene cada persona de manera individual, cada niño, son aquellas que implican la eh, el adquirir, ¿verdad? Una conducta motriz. Esto quiere decir, en términos generales, que a partir de estos aspectos mencionados, el cuerpo adquiere una conducta motriz, siempre y cuando se destaque su personalidad, su expresión original, característico. Entonces, aquí es cuando nosotros seleccionamos de todo aquello que nos rodea y de lo que hemos experimentado, hacemos una selección sobre aquello que nosotros utilizamos con más frecuencia y con lo cual conocemos y nos sentimos bien para marcar o para tener esa esencia, ese sello personal que te hace diferenciar de las demás personas en cuanto a la expresión corporal. Entonces, esto se pasa por una dimensión introyectiva de reflexión alrededor del yo que mencionábamos al inicio de cada persona, en donde a partir de ese yo, esa construcción mental, ese análisis, los niños pueden desarrollar su cuerpo. Entonces, también entra a jugar lo que son la interacción, las dimensiones interactivas, las comunicativas, porque ya aquí el cuerpo va a requerir actuar, expresarse, proyectarse, comunicarse, entre otros aspectos que también son fundamentales. Entonces el cuerpo llega a convertirse en ese mediador para la ejecución de la propia existencia y para reconocer en cierto sentido, o para ser consciente de esa noción espaciotemporal. Posteriormente se llega a lo que es un cuerpo adjetivado. ¿Esto qué quiere decir? Que la expresión corporal desde las primeras edades siempre va a estar relacionada con las emociones y la parte afectiva que reciban los niños, y esto le permite que fluyan con mayor facilidad todas esas funciones cognitivas y motrices, que son aspectos importantes para que cada estadio evolutivo se pueda desarrollar, de tal manera que para poder llegar a una consolidación de la conciencia corporal es necesario que los niños se muevan, saltan, reconozcan el lenguaje de su propio cuerpo con el lenguaje de las otras personas. ¿Cómo se da esto? A través de la interacción con los demás, pero utilizando la espontaneidad, el gesto, su postura, entre otros medios de expresión básica que eh, siempre y cuando se dé por encima de la palabra, es decir, sobre todo su expresión corporal, su movimiento, todas aquellas reacciones que impliquen el cuerpo. Por lo tanto, el ir creciendo, el ir experimentando todos estos aspectos del esquema corporal, se van a ir agregando lo que son las imágenes que se hacen con el propio cuerpo. Ya el niño se hace una visión de lo que él logra ser, de esa esencia que lo caracteriza. Luego se van conjugando, luego de que se conjugan estos esquemas e imágenes, entonces es cuando se construye la conciencia corporal adecuada siempre a cada edad evolutiva. Recordemos que está muy relacionada a la personalidad que va a ir forjando el niño, además de que es algo espontáneo de cada persona. Por esta razón es que podemos observar
que los niños entre más pequeños sean, pues mayor interés muestran en las escuelas en cuanto a hacer actividades físicas, de danza, deportivas, todas aquellas actividades que generan el movimiento en sus cuerpos, porque esto genera en ellos cierto modelo de que ellos puedan seguir, mientras que los niños mayores, especialmente la adolescencia, la juventud, ellos pues ya tienen ciertos modelos y pues les cuesta querer adoptar. Normalmente vemos que ay, le da pereza o le da pena o no lo hace porque si de pronto lo hace van a creer que ella es una niña. En cierto modo termina siendo así, ya ellos tienen ciertos modelos y quieren o tienen unos gustos específicos, por lo tanto es importante que se tenga en cuenta esta, esta parte de la expresión corporal, en donde tiene que ir basada en los gustos e intereses de cada niño. En cambio, en la pubertad hay mucha información referida al cuerpo y a la de los demás, generando inseguridades. Por lo tanto, necesita un modelo orientador, aunque muchas veces lo rechaza. Es por esto que el docente en el ámbito de la motricidad trata de adecuar la diversidad de los intereses en cuanto a orientación sexual, diferenciación morfológica, morfocinésica en cada chico y chica. ¿Dónde ubicar la expresión corporal dentro del engranaje de contenidos motrices? Existen muchos elementos de la parte social que accionan con la motricidad del cuerpo y estos elementos tienen una implicación directa y un engranaje sistémico. Es por esto que el ser humano se enfrenta a una continua dialéctica entre el yo y los demás con una red llena de interacciones que se pueden ir tejiendo. La interacción y comunicación se deben entender como un condicionante de la conducta motriz, siendo el catalizador en la educación. De tal manera, la interacción es un concepto amplio, ya que ésta comporta un ir y venir de información entre emisor y receptor. Estos envuelven nuestras acciones y predisponen dos procesos relacionales, ya sea la oposición o la de colaboración. Efectivamente, es el movimiento, es el medio básico para que el niño se relacione con los demás y experimente la capacitación motora y cognitiva, verificando características similares a las suyas, que en un principio tiene lugar entre los otros y se va convirtiendo en movimiento con y hacia los demás como vía de desarrollo para el juego colectivo y en las situaciones comunicativas. La imaginación en la intersección entre el mundo interior y el mundo exterior. La imaginación coincide con el tipo de pensamiento divergente, ya que ésta asocia y combina elementos de la experiencia obteniendo productos variados, originales y novedosos. Además, esta pone en juego la capacidad de redefinición, ya que se puede transformar lo usual en inaudito, la capacidad de soñar con la presencia de la ilusión, fantasía. En definitiva, la imaginación es una combinación de reproducción, porque la capacidad de la memoria, como lo expresa Jaws, que dice que imaginar a raíz de lo que se ha visto. Y María dice que todo tiene una interpretación. Además, la memoria en el niño tiene gran influencia porque todo lo que recibe del mundo exterior y lo puede reproducir mediante sus músculos. Adoptar una actitud positiva y optimizante ante el abanico de las posibilidades de expresión corporal. La expresión y la percepción estimulan la dimensión cognitiva, ya que promueven un sistema de conductas las cuales permiten que actividades cognitivas como el análisis, la síntesis, la clasificación y la reproducción se den de manera óptima y espontánea. El movimiento y el gesto son la materia prima de la expresión corporal. Nuestro cuerpo genera movimiento. Los gestos son producto de nuestros sentimientos. Esto es algo muy habitual en el ser humano, por lo que es un instrumento importante de la expresión corporal, tanto como lo que tiene que ver con los materiales plásticos y sonoros, ya que es la manera como el ser humano se expresa a través del cuerpo.
La postura y el gesto se pueden considerar una forma de expresión, ya que cuando el cuerpo maneja cierta postura, está en una situación estática, puede generar sentimiento y algún tipo de emoción de aquellas personas que lo observan. O sea, cuando alguien me observa, cuando estoy en una posición en la que no me estoy moviendo, pero hay algo que yo estoy demostrando a través de mi postura. ¿Listo? Entonces se están realizando estudios para determinar si esta postura es más o menos creativa. La dinámica, el gesto, el movimiento también es una forma de expresión. La forma en que nos movemos nos permite dar a conocer a los demás lo que queremos decir sin necesidad de hablar. Por lo cual, citando la imagen que pueden ver en la diapositiva, se puede decir que tu expresión corporal define tu personalidad aún sin hablar. Bueno, ahora tenemos los lenguajes expresivos, generan un sistema de signos que les da la esencia a su producción. Cada lenguaje expresivo permite al ser humano apropiarse de las emociones y transmitirlas de manera que aquel que lo desarrolla puede explorar en lo más profundo de su ser sentimientos, emociones y transmitirlas de una manera en que pueda tocar el corazón de otros. A través de la exploración de estos lenguajes expresivos se pueden crear estrategias pedagógicas que permitan tener un currículo más nutrido en el que la actividad física se convierte en el arte de expresar y crear. Lenguaje del silencio que conjuga el mundo interior y exterior de cada persona. Así se le considera a la expresión corporal, ya que a través de ella podemos expresar lo que tenemos en nuestro interior. Podemos manifestar nuestros sentimientos, estados de ánimo. Por lo tanto, la expresión corporal es la combinación de aquello que hay en nuestro ser con aquello que queremos dar a conocer. Son una serie de códigos que el hombre ha encontrado para manifestar todo aquello que no ha podido con palabras. Muchas gracias.